6 de la tarde con 44 minutos. Ahí Jorge Espinosa Cuéllar nos traía el tono, las declaraciones en torno a una cuestión que estamos abordando en este momento, un tema complejo como es una reforma educativa para Chile, donde hay muchas dudas, donde hay un apoyo que se nota mayoritario en las encuestas a ciertas ideas, ¿no? Como a que el lucro no sea el principal o único motor de la educación, como que no exista discriminación, pero a la hora de bajar esos resultados hay muchísimas diferencias. En una cosa parece haber cierto consenso, en que un lugar muy lejano geográficamente como Finlandia puede ofrecerle algún tipo de respuesta a Chile. Y una de las académicas que mejor conoce, que conoce bien el modelo de Finlandia, es la actual vicerrectora de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, Rosa de Ves. Ella es bioquímica de formación, es doctora en bioquímica de la Universidad de Western Ontario y es una persona que está muy, muy interesada en el tema de la educación chilena. Así que está aquí en Cooperativa para hablarnos un poco más y una vez más de Finlandia, este país que curiosamente se ha convertido de alguna manera en una especie de referente para Chile y su educación. ¿Cómo estás, profesora? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Paula, muy contenta de estar acá. Rosa de Ves, estamos escuchando precisamente el debate en torno a una declaración de la presidenta, ¿no? La presidenta dice, tuvo esta idea o este sentido, ella dice partir por la educación pública, luego explica que se está partiendo por aquello, por distintos proyectos, dice lo que interesa es que exista una libertad de elegir. Y esto genera toda una serie de reacciones que nos demuestra cuánto nos polariza esta discusión. Yo creo que uno de los mayores momentos de armonía para quienes tienen distintas miradas respecto a la reforma se dio cuando partieron todos a Finlandia. Usted conoce muy bien el modelo de educación de Finlandia. ¿Qué es lo que hay en Finlandia? Que es una pregunta que al final del día varios se hacen. ¿Qué hay en Finlandia que nosotros podemos aprender? ¿Por qué se termina convirtiendo en un referente para Chile? Muchas cosas, muchas cosas. Finlandia se sorprendió a sí misma. Eso es muy interesante cuando aparecieron los resultados de las pruebas internacionales, porque Finlandia no tiene una tradición de evaluación estandarizada como lo hay en otros países, como lo hubo exageradamente en Chile. Y aparecen los resultados de la prueba PISA, mismo Finlandia se sorprende con su propia educación, y por dos razones: porque los resultados son muy buenos y porque son muy equitativos, porque son muy parecidos para todos los niños, porque todos los niños y jóvenes alcanzan, en ese caso de 15 años, niveles semejantes. Entonces es una doble cosa, no es solamente buenos resultados, sino que es para todos. Y yo creo que lo que tenemos que aprender de Finlandia es cómo Finlandia llegó a tener el sistema de educación que tiene, más que también, por cierto, el estado en que están hoy día, pero estos son caminos, y son caminos largos, y Finlandia emprendió ese camino con mucha conciencia en los años 70. ¿Podemos detallar más aquello? Porque tengo la impresión de que algunos piensan que Finlandia es un modelo hecho, que siempre existió así, y hay personas que dicen, mira, esto tiene que ver con que son poquitos, esto tiene que ver con incluso las características, no, qué sé yo, del clima, que son sociedades homogéneas, en fin, la gente plantea distintas tesis. Usted dice que Finlandia no siempre tuvo los resultados que tiene hoy. No, claro, no siempre tuvo la educación que tiene hoy. Y, por ejemplo, algo que cambiaron, porque algo característico de Finlandia es que está construido sobre una sociedad equitativa, pero una sociedad equitativa que tiene que ver con la educación que tiene también, desde ahí se construye. En los años 70, Finlandia no tenía la misma educación para todos los niños. Había dos tipos de educación, una educación básica que era común, pero que pronto, cuando los niños tenían aproximadamente 11 años, se separaba. Y se separaba en dos caminos. En un camino que estaba marcado hacia la universidad y otro camino que estaba marcado hacia la formación más técnica. Y lo primero que hicieron, y después de un debate largo, fue decir, todos nuestros niños van a tener, le llaman la educación comprensiva, un mismo tipo de educación que va a ser de calidad, va a ser público, va a ser para todos y le va a brindar a todos las mismas oportunidades. Esa fue una decisión clave que tiene que ver de alguna manera con lo que estamos hoy día discutiendo en Chile. ¿Y en qué momento toman esa decisión y cómo llegan a esa decisión? Eso como digo, lo toman en el momento en que Finlandia tiene que plantear su desarrollo, pero también hacer carne en sus valores éticos, y lo importante es que es un acuerdo social. En todos aquellos países donde hay niveles de educación así de buenos, Singapur, por ejemplo, siempre estamos mencionándolo, siendo una sociedad muy distinta,
más autoritaria, por cierto, pero también hay un acuerdo social. Y lo que no tenemos en nuestro país todavía es ese acuerdo social. Pero no existe, clave, ¿no? No hay un acuerdo social cuando hay un apoyo, cuando se elige a un gobierno que llega al poder precisamente prometiendo aquello, prometiendo o ofreciendo una educación que no tenga lucro, que no incluya selección, que no discrimine. ¿No hay allí un acuerdo social? No es lo mismo porque allá cruza todos los partidos políticos, cruza todas las visiones políticas. Sobre eso no hay discusión. Tiene que ver con los derechos de los niños, tiene que ver con los derechos de los jóvenes y por lo tanto no hay discusión. Hay un acuerdo de que debe ser un servicio público, la educación, como lo plantean en Finlandia, y eso no se cuestiona. Entonces ahí está la construcción. De eso se desprende también, entonces, que hay que hacer inversiones. Que hay que hacer inversiones en la formación de los profesores, por ejemplo. Algo clave que también ocurre tempranamente, en el año 79 aproximadamente, es que se toma la decisión de que todos los profesores van a tener un nivel de magíster. No solo los profesores de secundaria, sino también los profesores de educación básica. Y ese es otro acuerdo estructural, fundamental. Y se comenta, ¿no?, que de pronto a los finlandeses a todos les gusta ser profesores, como si fuesen seres humanos distintos que nosotros, y son iguales. Lo que pasa es que la formación, es decir, el ser profesor es una formación de muy alto nivel para hacer algo en lo que el país cree profundamente, y eso hace atractiva la formación, y por eso los jóvenes quieren ser profesores y dedicar su vida a eso. Magíster para los profesores en toda la enseñanza básica. Salvo la educación parvularia todavía. Ahora, no hay tiene una, grado de magíster. En la conversación a veces se empiezan a caricaturizar o a extremar las descripciones. Se dice que los profesores ganan muchísimo dinero. Yo entiendo que no son los que más ganan tampoco. No es un tema de dinero, es un tema de una profesión valorada por todo el país y muy interesante desde el punto de vista de que es de muy alta formación. Porque ¿qué significa el grado magíster? El grado magíster no es un cartón que uno cuelga en su oficina. El grado magíster significa que los profesores son formados como investigadores o dentro de una lógica indagatoria, más bien la palabra indagación quizás se acerca más, de su propia práctica. O sea, cada profesor, y esa es la formación que tienen y eso es lo que se valora, es un profesor que se pregunta a sí mismo por la calidad, por lo que hace, que recoge evidencias, que sobre esa evidencia apoya a sus estudiantes. Entonces hay, por un lado, un compromiso y por otro lado, una forma de hacerlo que tiene que ver entonces con esta aproximación de investigación. Cuando se mira a Finlandia, entiendo que la educación es pública y alcanza aún más de un 90% de los niños. Están al total de los niños. Al total de los niños. Públicas, no hay colegios privados. En ningún caso el 90%, no sé si habrá el 10%, no sé si habrá algún colegio privado, pero es pública por definición. ¿Esa educación pública, Rosa, es estatal? Cuando uno habla de una absolutamente. Es una población estatal, es un servicio público. Es un servicio público. ¿De qué manera esta educación pública es personalizada? Es una educación extremadamente personalizada. Ese es el otro la gran decisión que también toman en algún momento, y es que todos los niños van a alcanzar niveles equivalentes. Entonces, el apoyo a los niños con dificultades de aprendizaje se vuelve algo central. Yo visité un colegio, y le puedo contar esto ya más de primera mano, porque impresiona mucho la coherencia entre el discurso, lo que uno podría leer en las cifras y en los trabajos de investigación, y lo que se vive en la práctica. Un colegio público en un lugar que se llama Vantaa, es donde está el aeropuerto en Helsinki, y ahí habían 3 tipos de salas de clase para cada nivel, un colegio básico. Los niños regular, 16 niños que estudiaban en finlandés, 16 niños que estudiaban en sueco, porque todavía hay familias donde el idioma principal es el sueco, porque quisieron elegir eso, 16 estudiantes que eran músicos y que estudiaban, entonces tenían un programa relativamente especial de manera que pudiesen trabajar en su música intensamente, y otro curso donde había en ese momento 6 estudiantes con 3 profesores.
Entonces, ¿qué es lo que era ese curso? Eran niños que tenían alguna dificultad de aprendizaje y por lo tanto necesitaban más apoyo. Eran los que tenían más profesores en la sala, eran los que eran menos niños. Y yo pregunté en ese momento, una pregunta chilena posiblemente, dije, ¿cuánto tiempo puede estar un niño en esta sala? Con 13, con 6, 8 compañeros, va a depender de quienes lo necesiten. Y me contestaron, el tiempo que lo necesite. Esa es una pregunta, es una respuesta finlandesa. ¿Es una respuesta finlandesa? Esa es una pregunta, a una pregunta chilena. Lo que necesite. Había un piano en la sala de los niños que no eran músicos. Dijimos, ¿por qué hay un piano acá? Porque hay una niña que toca el piano en esta sala. O sea, es absolutamente personalizado. Y por otro lado, por ejemplo, nos explicaban ahí cómo atienden las necesidades especiales de los niños. De muchos más niños que aquellos que yo estoy contando, que eran casos más extremos. ¿Y qué significa eso? Que la mitad del colegio, el 50% de los niños, habían recibido alguna atención especial. Entonces decían, algún niño que tiene alguna dificultad para escuchar a sus compañeros con tranquilidad. Hay otros que tienen dificultad en expresarse en el dibujo. Entonces, no es solo la lectoescritura en un momento determinado, sino que es cómo desarrollo los talentos y las capacidades de todos los niños. Profesora Debes, ¿le puedo hacer una serie de preguntas chilenas para respuesta? No sé si finlandesas, pero a partir de su conocimiento. Si esta educación es inclusiva, yo le preguntaba, ¿es pública o es estatal? Porque creo que hay cierta idea de que una educación estatal es por fuerza uniformadora. Usted me dice que... Es todo lo contrario. Claro, en este caso, todo lo contrario. En Finlandia es todo lo contrario. Es pública, es estatal, pero es particular. Otra pregunta chilena. ¿No hay entonces colegios emblemáticos o liceos emblemáticos en Finlandia? No, eso sería completamente contradictorio con lo que es la visión de la educación, porque eso es discriminatorio. Porque ahí uno está diciendo, primero, que está reuniendo unos niños que tienen un talento especial, y ellos están comprometidos en desarrollar todos los talentos, y los está poniendo en un ambiente que van a tener una educación distinta. Entonces, lo que nos cuesta entender de Finlandia es que hay un compromiso con la equidad tan profunda, donde lo que a nosotros nos parece que estamos brindando unas oportunidades especiales a niños que tienen un talento especial, en el caso de Finlandia sería totalmente contrario a sus principios. Ellos están comprometidos con todos por igual. Y respecto, es interesante la pregunta respecto a si estatal significa uniforme, porque no fue siempre así, pero hoy día lo que tiene Finlandia es un currículum de base, en inglés lo llaman core curriculum, un currículum nuclear, bastante general, y luego es municipalizada la educación, y los distintos municipios tienen bastante libertad. Incluso las escuelas tienen libertad para plantear los currículums específicos que estén, por cierto, muy respetuosos de ese currículum que es fundamental. Y por lo tanto hay diversidad, es muy valorada la diversidad, pero también hay mucha responsabilidad. En Finlandia, por ejemplo, es muy escasa la evaluación, como decía yo, estandarizada. No la hay prácticamente, y cuando la hay es con razones de mejoramiento. O sea, ¿no están tomando test como el equivalente a un CIMSE en Chile de manera permanente? No, son muestrales. A veces los profesores pueden pedir, por ejemplo, que su curso participe o no en ese test. Los resultados se devuelven muy rápidamente porque se entiende que el profesor los necesita. Y de nuevo, si uno pregunta a los profesores... hemos tenido mucho contacto con profesores de la universidad y dice, bueno, ¿cómo evalúan a los niños? Y una respuesta finlandesa es, mire, no hay nadie que pueda evaluar mejor a los niños que su propio profesor. Esa es una respuesta finlandesa. Y bueno, es un profesor muy bien formado, muy acompañado, con mucho desarrollo profesional. Y es así, ¿eh? Alguna vez escuché a alguien preguntar, nuevamente una pregunta bastante chilena, a un profesor de la Universidad de Helsinki, ¿qué hacen con los malos profesores? Eso de mal profesor es muy propio
desafortunadamente nuestro, es algo que a mí me duele cada vez que lo escucho. Y la respuesta fue, si un profesor tiene una dificultad, el director del colegio se reunirá con él, conversará, verán cómo lo pueden apoyar y entonces harán un plan conjunto, ¿me entiendes? Es todo muy humano, muy respetuoso. Tiene mucha confianza en las personas. Si uno le pregunta a los políticos, la ministra cuando vino estuvo en la Casa Central de la Universidad de Chile, fue un momento muy lindo, fue mucha gente. Y decía lo que dicen los textos, decía confianza y participación, son la base de nuestro sistema. Decía, confiamos en los profesores, confiamos en los niños. A nosotros nos falta confiar en los niños como chilenos. Hasta confiamos en los padres, dijo. Y realmente confiamos en todos los niveles, se basa en la confianza. Y ese es el sistema. Sí. Profesora Rosabes, le agradezco muchísimo que haya venido a contar hoy en Cooperativa. ¿Qué podemos hablar, qué podemos aprender del modelo de Finlandia? ¿Cuáles son los valores, cuáles son las ideas que inspiran este modelo que de alguna manera es una de las pocas cosas, yo creo, que nos unen desde distintas perspectivas cuando miramos a la educación? Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy buenas tardes. Creado para romper el anonimato con